gusto. A ver, vamos a poner esto. Ya. No, me da mucho gusto estar con ustedes. Pues sí, llevamos mucho tiempo trabajando, acompañando a la gente, pensando que la gente es el sujeto de su propia vivienda, no el objeto de intervención de terceros. Y esto da una dimensión totalmente diferente. Hablamos de formas de producción. Fundamentalmente hay la producción privada, la producción mercantil. Eh, Nosotros trabajamos más en el concepto de producción social. Y la producción social tiene dos manifestaciones. Una es la que hacen las familias en los barrios populares pues de los países pobres. En América Latina, pues es la mayor parte de la vivienda ha sido construida por la gente, sin ningún apoyo, eh, en procesos muy largos, muy desgastantes, familiares generalmente, que la gente pues tenga un cariño por su enorme, pero después de haberla muchas veces, ahora que se ha deteriorado el salario, lo que antes duraba 15 años, ahora puede durar 30, o sea, haces para tus hijos y acabas haciendo para tus nietos. Es un desgaste brutal, pero que nos dio la pauta de que ahí hay una energía social muy importante. Cuando vemos que dos terceras partes de muchas de nuestras ciudades en América Latina han sido construidas, dos terceras partes de sus viviendas en las ciudades por la gente, y en el campo pues incluso autoconstruidas, ¿no? Por la misma gente. Ahí con otras formas muy interesantes, por ejemplo, hay una que le llamamos aquí en México la mano vuelta, que le llaman así las comunidades indígenas, ¿no? O sea, yo te ayudo a hacer tu casa y cuando tú necesitas hacer la tuya, yo te voy a ayudar a hacer tu casa. Pues hay una reciprocidad en la construcción de la vivienda tradicional muy importante, y en las comunidades indígenas funciona así. En las ciudades, pues a veces la gente se organiza para ocupar un terreno, por ejemplo, y esa organización ya les da una manera distinta de abordar el asunto, ¿no? Pero lo que veíamos es que la mayor parte de la gente no tenía apoyo, o sea, se producía vivienda para el que tiene dinero para poderla pagar. Si lo vemos desde la perspectiva de los derechos humanos son de todos, no solo el que pueda pagarlo. Y eso te cambia radicalmente la visión. También el hecho de que eh, pues los derechos humanos son interdependientes, o sea, todos los derechos dependen de todos, se relacionan entre sí. Y esto nos da una parte muy interesante, que es un abordaje integral y complejo del problema de la vivienda. Ya no hablamos lo que empezamos hablando de producción social de vivienda, actualmente hablamos de producción y gestión social del hábitat como proceso productivo y de habitar. Aquí la palabra hábitat es una palabra muy vaga que se utiliza pues según le gusta o los intereses de la gente, ¿no? Para algunos es el medio ambiente, para otros es el entorno de la vivienda. Y hace poco me la tradujo una traductora como los cuartos, como las habitaciones, ¿no? O sea, va desde las habitaciones hasta el mundo, ¿no? Y lo que es importante es la palabra habitar. Hábitat es el sustantivo del verbo habitar, pero el acto humano de habitar es el fundamental. Y ese acto de habitar es una relación de la persona humana o de un grupo humano con el lugar que habita. Y eso nos da, cuando existe esa relación, nos da una diversidad impresionante. Lo que estamos viendo ahorita en el mundo es una homogeneización de la producción de la vivienda. Si tú haces un libro de lo que se produjo el año pasado este, por el mercado, es un libro aburridísimo. Todo se parece a todo, es igualito. Cuando tú trabajas y visualizas lo que la gente, hay una diversidad impresionante.
La arquitectura vernácula tiene mucho que ver con eso. En México había una riqueza de arquitectura vernácula impresionante, belleza de colores, de formas de vida, de maneras de vivir, ¿no? Y ahora con esta vivienda de mercado masiva producida así, lo que estamos haciendo es un país gris de bloques de cemento y viga y botella. Todas estas reflexiones han estado corriendo a lo largo ya de 50 años. Nosotros empezamos trabajando con grupos sociales, pensando desde esa época que su participación podía cambiar las cosas, cambiar la forma de vivir el mundo, la forma de hacer el territorio. Desde muy al principio pensamos eso. Y empezamos a trabajar en lugares eh, indígenas, donde aprendimos muchas cosas, después en zonas rurales, después nos pasamos al centro de la Ciudad de México, en Tepito, un barrio popular muy famoso, muy bravo, pero muy famoso, donde estuvimos haciendo primero un edificio, después cooperativas de vivienda, y finalmente nos pasamos a trabajar en las periferias, hacer también cooperativas de vivienda, donde ya desde una perspectiva mucho más participativa, organizada y con otra visión, ¿no? Un proceso muy largo, muy interesante. Realmente, pues toma mucho significado. Creo que la pandemia nos ha abierto, nos ha puesto a pensar, ¿no? Yo la considero una oportunidad fantástica, así como eh, las crisis son, como dicen los chinos, oportunidad y riesgo, ¿no? Pero a grandes riesgos, a grandes oportunidades. Creo que este momento es un momento de gran riesgo y un momento de grandes oportunidades para repensar lo que hacemos, para darle escala a estas experiencias que nunca han tenido la atención suficiente de parte de la política pública, sino que siempre son marginales. Pero ya actualmente ya hay cantidades de experiencias. En América Latina tenemos toda una red de productores sociales del hábitat. Y, estamos, por ejemplo, hasta dando cursos. Tenemos un diplomado actualmente en nuestra coalición de diseño participativo. Está por cerrarse esta misma semana, el viernes me parece que se hace una celebración ya del cierre, reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de México, con profesores de 12 países, ¿no? Largo, un largo, nada más simplemente la parte del diseño, el diseño participativo como una manera distinta de trabajar con la gente, donde la gente tiene que tomar las decisiones, no es simplemente consultarla cómo quieres tu casa. Si lo haces así, te van a decir, pues, la que vi en la televisión anoche, ¿no? Nada más chiquita porque tengo menos dinero, pero hay casas muy bonitas ahí en la televisión y pues te van a decir que esa. No, no es a preguntarles así, es un proceso participativo mucho más rico, mucho más interesante, dialógico, donde el asesor participa en un intercambio de saberes con la gente. La gente sabe muchas cosas, sabe, tiene una cultura, una manera de relacionarse con los lugares. Esto que decía yo del habitar es muy importante porque nosotros nos relacionamos con los lugares influyen en la cultura influye en los lugares. Es una relación dialógica entre las dos cosas, muy importante. Nos da la diversidad y es la parte que estamos ahorita trabajando con más intensidad y dentro del concepto de producción social, es que fundamentalmente tiene dos características. Una que predomina el valor de uso sobre el valor de cambio. No, no está pensada para hacer dinero, no está pensada para ganar dinero, no está en función del lucro, está en función del uso.
y no quiere decir que una que se produjo por producción social no se pueda vender, por supuesto que sí, pero la gente no está pensando en vender, lo que piensa es tener una casa donde habitar, donde vivir adecuadamente. En algún momento, si se va a cambiar de ciudad, pues tendrá que venderla, pero no es el valor en sí económico lo importante, sino el valor de uso. Y la otra cosa importante es que las decisiones las toma la gente. Y esto la gente puede estar individualizada, que es como ha funcionado en los barrios populares, pero pues eso ha generado caos, ha generado no aprendizaje, cada quien va aprendiendo y después se lo tiene que olvidar todo lo que aprendió. Eh, Salvo que esté organizado. Para nosotros fundamentalmente tiene que ser procesos organizados donde la decisión se toma colectivamente y en general de preferencia por consenso. ¿Cómo quieren hacer su casa? Muchas de las decisiones son empecemos por casas iguales para poder hacer procesos progresivos. Nosotros también hemos impulsado mucho la vivienda progresiva como una manera de garantizarle una buena futuro al habitante, no la vivienda mínima, que es la que predomina en el sistema comercial, ¿no? Ya llega a casos absolutamente irracionales, ¿no? En la India la vivienda mínima es de 21 metros cuadrados, casi todo se hace en la calle, ¿no? Casi nomás la usas la casa para dormir, cocinas en la calle, todo se hace en la calle. O, o lo que se está haciendo en México, viviendas de 30 metros, de 45 metros para familias de 4 miembros, ¿no? Eh, Inventaron el gobierno anterior que las viviendas tenían que tener 2 cuartos. Bueno, pues si quieres que sean adecuadas a la familia mexicana, necesitas 3 cuartos. Al menos que te especialices en hacer niños o niñas. Es todo esto nos pone en una situación en que la manera de vivir de la gente es fundamental. Si ustedes van a Yucatán, por ejemplo, es un lugar muy caliente. La vivienda tradicional maya es una vivienda hermosa, eh, absidal, para que no se caliente tanto, con una altura, un techo de paja, lo que sea. Y el gobierno ha estado metiendo viviendas de 3x3, donde no cabe la hamaca, la gente duerme en hamaca, no necesita tener 2 cuartos. De día, el lugar donde duermes es el lugar de estar o de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, cada cultura tiene su manera de trabajar y por eso pensamos que desde ahí, desde el trabajo con la gente, desde el trabajo de su manera de vida y lo que nos dice el lugar, su clima, su topografía, la consistencia de su suelo, su paisaje, su belleza, los recursos naturales que tienes que puedes utilizar en la construcción, eso te va dando una diversidad enorme y estás generando con la participación de la gente y la decisión de la gente un enorme cariño por su lugar, una identidad con el lugar, un arraigo, que es algo que se da mucho en las zonas populares y en los pueblos de nuestros países. Bueno, esta es una primera aproximación, Miguel. Sí. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Ya regresaremos también para entender el carácter replicable, cooperativo de este modelo. Si te parece, Pablo, seguimos contigo para que nos cuentes cómo se pudo implementar una política con cierto carácter de urgencia, ¿no? Y que pudiera tener beneficios a corto plazo en el caso de Chile. Bueno, gracias Miquel por la invitación, un honor además compartir con don Enrique, con Vicente, con Ana, con Anik. Yo creo que la clave en el tema de la vivienda, pensando además en la convocatoria de este número que es mirar a futuro, tiene que ver con darle el sentido de urgencia. Darle el sentido de urgencia en base, yo creo, a tres situaciones que nos están revelando una necesidad de cambio de paradigma. Y tiene que ver primero
con la crisis global de acceso a suelo que se está viviendo en las principales ciudades del mundo. Desde Londres tú ves que el alcalde Sadiq Khan acaba de lanzar un nuevo plan, ¿verdad?, de vivienda accesible, hasta Santiago de Chile, Ciudad de México y todas las grandes ciudades. Y claramente eso tiene que ver con un déficit habitacional. Tal como decía don Enrique, los modelos mercantiles, los modelos estatales estandarizados están haciendo crisis y se requiere, digamos, una mirada innovadora, no solo desde el punto de vista de la producción de la vivienda, sino que también del diseño de la vivienda e incluso plantearnos los programas, los recintos y los requerimientos que tienen, que debieran tener esas viviendas a futuro. El segundo aspecto, además de la crisis de acceso al suelo, tiene que ver con los cambios sociodemográficos. Todavía en algunos países seguimos pensando en una familia de padre, madre y 3 o 4 hijos, y la verdad es que estamos viviendo cambios dramáticos. En el caso de Chile, entre el 2002 y el 2017 aumentó la cantidad de hogares unipersonales a casi un 20% de los hogares, y el 85% de esos hogares monoparentales son de jefatura de hogar femenina. Por lo tanto, el tema de la vivienda con perspectiva de género comienza a ser también una variable importante. Y otra que se suma, que yo creo que es una de las más complejas para las políticas habitacionales, es el tema de la tenencia o propiedad de la vivienda. Hay países como Chile que han tenido una política, se podría decir, exitosa en términos del acceso a la propiedad de la vivienda, porque la vivienda se veía no solo como un techo, sino como un escalón para salir de la informalidad, un poco parafraseando a De Soto en el Perú, ¿verdad? Que al tener una vivienda propia, las familias tenían un patrimonio que les servía para acceder a crédito, tener responsabilidades como pagar cuentas, establecer un domicilio. Pero claramente las necesidades de las familias y esos tipos de hogares cambiaron. Y la verdad es que estamos empezando a ver que hay mucha vivienda pública que se entregó en propiedad, que está siendo abandonada porque está ubicada muy lejos de las oportunidades y las familias están regresando a vivir en campamentos informales o en barrios, digamos, más cerca de las oportunidades. O incluso familias que están subarrendando las viviendas que les entregó el Estado y se están yendo a vivir a zonas más centrales en condiciones muy precarias. Y por otro lado surge este fenómeno también de la movilidad residencial, donde la casa propia ya no es un sueño como era para nuestros padres o nuestros abuelos, sino que las familias empiezan a optar por distintas tipologías de casa dependiendo de la etapa en su vida. Y puede ser tal vez un departamento pequeño muy bien ubicado cuando son jóvenes, luego si es que hay crianza con niños tal vez requieren más espacio, pero después cuando vuelven a ser adultos mayores también les interesa más una ubicación más cercana a las oportunidades. Entonces, creo que el segundo aspecto de considerar los cambios sociodemográficos y la movilidad residencial, y que tal vez ya no es solamente la propiedad de la vivienda la que tenemos que fomentar, sino que el acceso a vivienda además a un valor alcanzable. Y por último, y aquí sí vuelvo al sentido de urgencia que tú comentabas cuando nos tocó enfrentar el terremoto y tsunami del 2010 en Chile, que básicamente destruyó o dañó severamente más de 360.000 viviendas, de las cuales 220.000 requerían de la ayuda del Estado para poder repararlas o levantarlas. Creo que el COVID, como lo estamos viviendo, está dándole sentido de urgencia tal vez más radical que lo que era el terremoto o tsunami. ¿Por qué? Porque con el terremoto y tsunami al día siguiente podíamos partir desplegando un plan de reconstrucción, viviendas prefabricadas en los sitios donde las familias ya eran propietarias, las que no tenían, los que no eran propietarios podíamos empezar a buscarles relocalización, etcétera. Pero en el caso de Chile, el COVID dejó en evidencia una cosa tremenda, y es que parte importante del déficit habitacional de 600.000 familias aproximadamente se estaba viviendo en condiciones de hacinamiento, arrendando una habitación en una vivienda de alguna otra familia o en una pequeña choza detrás de una vivienda de otra familia, y esas personas fueron expulsadas por temor al contagio. La correlación entre hacinamiento y contagio es
muy directa en el caso chileno, y se nos generó una explosión de familias que volvieron a vivir en asentamientos informales dramática. De hecho, el año 2007, Chile supuestamente le estaba ganando la carrera a los asentamientos informales, a los campamentos. Teníamos solo 28.000 familias viviendo en campamentos. Al 2019 ese número subió a 40.000 y hoy en día estamos cerca de los 80.000. O sea, solo en pandemia cerca de 30.000 familias fueron expulsadas de las viviendas precarias donde estaban habitando con familiares o arrendando con arriendos muy precarios a la calle. Por lo tanto, hay que darle un sentido de urgencia ya, y claramente no basta con las herramientas y estrategias y políticas públicas que utilizamos hace 10 años para el terremoto o durante los últimos 40 años, sino que tenemos que innovar. Y ahí es donde claramente apunta, yo creo, las posibles ideas y oportunidades que han estado explorando algunos de quienes están en este panel. Estoy muy interesado de escuchar tanto a Nick como a Ana y también a Vicente al respecto. Muy bien, Pablo. Vamos a ir viendo cómo el tema de la urgencia puede ser resuelto también con innovación en una segunda vuelta. Y a propósito de esto, Anik, me gustaría que para empezar nos compartas un poco las estrategias que tú has explorado en el caso pues, de cómo reciclar en buena medida y con carácter, me parece importante esto, con carácter replicable, las viviendas de la modernidad que por una razón u otra, bien sea porque se han dañado por temas sísmicos o lo que sea, o bien porque ha pasado a ser obsoletas, cómo se ha explorado ese proceso de reciclaje y de reuso de toda esa cantidad de viviendas que disponemos hoy en día. Sí, bueno, siempre me gusta pensar más que en reciclaje, en esta idea del potencial transformativo de lo ya existente y de lo que para mí es bastante homogéneo y me causa mucho conflicto, que es como esta falta de diversidad de la modernidad, que justo hablaba también Enrique, y de esta parte de cómo podemos hacer esta vivienda mucho más diversa, considerando el estatus demográfico y los cambios de espacios domésticos que enfrenta ahorita gran parte de la sociedad, en donde, bueno, no tenemos por qué pensar para una sola familia en un esquema rígido, sino diversificar tipológicamente ese estatus, y a partir de esas condiciones empezar a transformar la vivienda existente, que también habla de varios temas, ¿no? Que es la accesibilidad para grupos vulnerables, la asequibilidad, que también es un tema importante en la ciudad, porque bueno, los precios también suben, hay muchos procesos de gentrificación que hacen que la vivienda sea bastante escasa y no atendiendo grupos marginales. También me parece importante hablar del diálogo entre grupos consultativos y grupos de toma de decisiones a nivel de políticas públicas, en donde creo que hay una gran falta de diálogo y comunicación para realmente establecer vínculos y estrategias importantes. Y bueno, aparte de mi pensamiento y de mi trabajo es siempre encontrar estrategias que pueden ser realmente muy sencillas, pero que contienen un discurso y están llenas de contenido que pueden hacer que transformemos lo preexistente en diferentes esquemas que vayan también modificando esta vivienda mínima de la modernidad y implementando no solo cambios domésticos importantes para también cambiar los hábitos actuales, sino también cambios en la manera de vivir de la gente. Y bueno, o sea, parte de
de lo que yo hago y de lo que yo pienso tiene mucho que ver con hacer una gran crítica del status quo, de la vivienda, de la modernidad. Y en la Ciudad de México, pues sabemos que se presentan varios ejemplos de esa vivienda que es mínima, y siempre me interesa pensar en estrategias de reconversión y de transformación a partir de una lectura del espacio doméstico, y justo pensar desde ese contenido, no desde la superficie, y repensando la manera en la que creamos nuestras condiciones de vida y las maneras en las cuales hay una diversidad tipológica enorme para diferentes tipos de familias y bueno, de personalidades. Cómo podemos hacer que esta vivienda sea una vivienda en la cual exista una mayor integración y comunicación del discurso doméstico, y también cómo podemos hacer que sea una producción social repetible en cuanto a la estrategia, no en cuanto a la forma, sino lo que realmente importa es el contenido, no tanto la forma per se, sino lo que pasa al interior de la vivienda. Y bueno, también parte de mi trabajo es no solo verlo desde mi perspectiva como arquitecta, sino también integrar en diálogos colaborativos y en consensos que se toman colectivamente a partir de estas ideas de cómo podemos transformar lo ya existente. Y bueno, sabemos que en la Ciudad de México hay una crisis muy seria de vivienda que no solo impacta estos edificios de la modernidad de vivienda mínima, sino también hay serios problemas urgentes en las periferias, en áreas de valor ambiental que colindan con zonas conurbadas en las cuales hay muy pocas, casi inexistentes políticas públicas, hablando también, ya metiéndome un poco a la crisis climática. Y bueno, siempre me ha interesado entender cómo podemos transformar lo que ya tenemos, y cómo podemos, a partir de estrategias muy inteligentes y muy sencillas, y casi pensando en ciertas acupunturas que vayan haciendo cambios significativos, y que después no solo sea también a nivel doméstico, sino también a nivel de infraestructura, podamos también cambiar un poco las prácticas restaurativas de ciertas comunidades y de ciertos grupos marginales que, bueno, me interesa como arquitecta, pensar también en ciertas perspectivas y ciertas condiciones que pueden hacer que la vivienda sea una vivienda que no solo va de 30 metros cuadrados o de 20 metros cuadrados, sino que a partir de estrategias de espacios compartidos, de espacios de usos múltiples, puedan tener mayores espacios al interior, y puedan también ser espacios en donde hay mucho más diálogo entre la misma comunidad, y la vivienda empieza como a crecer en metros cuadrados, a duplicarse, triplicarse, que es parte de los ejercicios que he hecho yo y que he platicado contigo, Miquel, y que los hicimos en el ejercicio en los edificios de Mario Pani, que fue un ejercicio muy interesante. Y bueno, aparte de mi pensamiento siempre es un poco por provocar lo ya existente, sin hacer ninguna implementación de tabula rasa ni nada por el estilo, sino pensar realmente en cómo reconvertir espacios que sean muchísimo más dignos y que tengan un carácter mucho más plural y diverso para la producción de los espacios domésticos. Bueno, ya regresaremos a algunos de estos aspectos y sobre todo entender cómo puede ser repetible como estrategia y ver y entender mejor el tema de la relectura del espacio doméstico. Quizá al final también con Ana Pujanet, pero ahora quizá Vicente nos gustaría
conocer pues, primero tu producción desde algunos proyectos que ya hiciste entendiendo cómo podía ser una nueva ciudad, un nuevo barrio y tus proyectos recientes incorporando tecnologías como más responsables con el medio ambiente. Bueno, gracias Adrián a la invitación con todas estas personas, todos estos arquitectos tan fantásticos. Es un placer, como siempre, colaborar con vosotros. Siempre recuerdo que la conferencia más numerosa en toda mi vida la di en Ciudad de México y para mí todavía estoy esperando que me vuelvas a invitar algún día porque fue una experiencia maravillosa. La verdad es que en los últimos años la cuestión de cómo vivimos es un tema que me ha interesado. Yo diría que me interesa la historia porque me interesa el futuro. O sea, me interesa saber cómo se ha pensado en el pasado, qué cosas se hicieron para ver cómo tendríamos que imaginar el futuro, ¿no? Y desde este punto de vista, pues precisamente hace 100 años, con la fundación de la Bauhaus y con todo el desarrollo del movimiento moderno, se produjo una transformación radical en la manera como vivían las personas por una cuestión tanto tecnológica, por un lado, como cultural y social, ¿no? Pero todo el esfuerzo que se hizo en su día con cómo incorporar o cómo repensar la vivienda, que llevó a la idea de la vivienda mínima, no una vivienda racional, pero que también una vivienda que empezó a incorporar algo estructurado como una cocina, incluso como un aseo, ¿no? La casa de mi abuela no tenía lavabo, nunca fue pensado, estaba en el exterior, estaba en la terraza, ¿no? Pues la vivienda siempre ha sido el lugar donde hemos ido incorporando todas aquellas cosas que nos podía ofrecer la tecnología y la cultura de cada momento, ¿no? De hecho, esto fue el inicio del IAC, fue la idea, hicimos el proyecto Media House Project para ver cómo lo que hoy se llama el Internet de las cosas podía ayudar a repensar la manera como vivimos y la idea de estar conectados, o sea, cosas que hoy en día vemos como naturales, el teletrabajo, por ejemplo, pues eran cosas que ya trabajamos hace 20 años en aquel prototipo que hicimos junto con el MIT, ¿no? Otro de los casos que también en mitad de la película apareció fue el proyecto aquel en Valencia, que luego acabó dando la idea de los edificios con los espacios compartidos, Sharing Tower. Hoy a esto se le llama co-living, ¿no? Es la idea de que entre el Narconfin, que era un modelo comunista de vida, donde también había un cierto desmantelamiento de la vivienda, al mundo digital hay un punto, ¿no? Porque básicamente la idea no es tanto el comunismo como el compartir. O sea, todavía no se ha inventado esta nueva palabra de lo que nos permite este mundo en red que estamos construyendo, que ya vivimos, y los principios que salen del beneficio de compartir cosas para poder disponer más con menos, ¿no? Esto es lo que empezó ocurriendo con Napster en la música, luego ocurre en tantas otras plataformas y esto es lo que hicimos con el edificio de vivienda que luego finalmente se construyó en Gandía, ¿no? Pero en lo que estamos más interesados ahora, porque de hecho este año se va a cumplir 10 años del libro que publiqué que se llama La ciudad autosuficiente. Todo, en aquel libro la reflexión empezaba a tratar con la idea de cuáles son las claves nuevas para definir cómo vivimos, ¿no? Porque en realidad lo que hace la arquitectura es responder a estas condiciones, ¿no? Y de hecho en el año 2006, cuando todavía estábamos en plena burbuja inmobiliaria, empezamos desde el IAC, lanzamos uno de los primeros concursos online, que era aquel sobre la vivienda, los edificios autosuficientes, ¿no? Y luego todo esto fue evolucionando hasta este libro donde trataba de definir toda una serie de cosas. De hecho, leyendo a Hariri en el libro de
Sapiens, él habla precisamente de el pasar del hombre, el invento de las ciudades como el fin de la naturaleza, ¿no? Como el hecho del comienzo de la pérdida de la biodiversidad, etcétera, que digamos 10.000 años más tarde nos ha llevado donde nos ha llevado al cambio climático y básicamente a la pandemia que estamos atravesando, ¿no? Entonces, en aquel libro, la primera reflexión era imaginarnos cómo vivían nuestros ancestros, que vivían básicamente en cuevas y donde tenían necesidad de tener alimentos, de tener energía y agua y tener cosas, objetos para poder vivir. O sea, la idea de cuáles son las cosas básicas que deberíamos tener acceso para poder vivir, ¿no? Entonces, en el mundo moderno, lo que hemos hecho ha sido separarnos de estas cosas. La idea de que la energía nos viene por unas centrales que se hacen fuera de las ciudades, la idea de que la producción de cualquier cosa viene de China o de cualquier lugar del mundo, y la idea de que los alimentos, pues en realidad son conservados y no tienen relación con la idea del vivir, ¿no? Y cuando tuvimos la oportunidad de tener tiempo, ¿no? Que fue exactamente hace 2 años, durante la pandemia, tuvimos la oportunidad de hacer un concurso en China y tratamos de definir cómo tenía que ser esta idea de los edificios para un hábitat autosuficiente, ¿no? Y entonces, de manera estructural, llegamos a la idea tipológica de que a los edificios les tenemos que pedir más cosas. Hace 100 años no tenían electricidad y ahora la tienen. Hace 100 años no tenían inodoros y ahora lo tienen. Hace 100 años no tenían aislamiento y ahora lo tienen. Por lo tanto, ¿qué más cosas queremos pedir a los edificios de vivienda para poder garantizar nuestro futuro, ¿no? Y en esta idea, recuerdo que cuando era arquitecto jefe de Barcelona, en los barrios más pobres, en el año 2012, después de la crisis aquella, pues básicamente a la gente le cortaban, no podían pagarla, ¿no? Y entonces el alcalde de Barcelona decidió que tenía que pagar él a la empresa suministradora, ¿no? Y yo le decía, no, alcalde, lo que tenemos que hacer es poner paneles solares. O sea, no tenemos que seguir pagando a los traficantes de droga, ¿no? Que son los traficantes de la energía. Pero lo que tenemos que hacer es empoderar a la gente, empoderar a las comunidades y empoderar a los edificios. Por lo tanto, en el proyecto aquel en China propusimos hacer edificios de madera, porque son edificios el uso de la madera es el hormigón del siglo XXI, ¿no? El hormigón, si fuera un país, sería el 7º emisor del planeta, ¿no? El hormigón era el material nuevo hace 100 años y ahora queremos deshacernos de él. El plástico era el material nuevo hace 50 años y ahora queremos deshacernos de él. Por lo tanto, un nuevo material, que es un material renovable, como puede ser la madera, cuando lo utilizamos en los edificios, lo que hacemos es hacer sumideros de CO2 y por lo tanto son edificios con emisiones negativas, ¿no? En nuestros edificios de China, que eran de madera, proponíamos tener unos invernaderos solares en la cubierta para poder producir energía y poder producir alimentos que fueran propiedad de los vecinos y también tener en la planta baja de los edificios laboratorios de fabricación para poder fabricar cosas que fueran de uso básico para las personas, ¿no? Todo esto, curiosamente, ganamos el concurso, pero en China no se va a hacer porque todavía no están preparados. Pero después de hacer algún prototipo en el instituto, el año pasado construimos un prototipo de un invernadero solar. La buena noticia es que el Ayuntamiento de Barcelona convocó 4 concursos donde la baja económica solo puntuaba un 10%, pero la baja de emisiones puntuaba un 25%. Y ganamos este concurso y ahora estamos construyendo el que será el edificio más alto de España hecho en madera, donde además hemos conseguido colocar un invernadero solar en la cubierta y que en la planta baja también haya un laboratorio de fabricación llamado Ateneos de Fabricación en Barcelona, ¿no? O sea, realmente va a ser un pequeño prototipo de aquellas cosas que creemos que tenemos que pedir a los edificios, ¿no? Y es que a los edificios les hemos de pedir más cosas. Yo creo que esta es la clave, ¿no? Tenemos más conocimiento, más tecnología, hemos de pedir más cosas. Y por supuesto, la otra cosa que tenemos que defender es la idea de la comunidad, ¿no? Como el edificio
también cómo la vivienda se relaciona con el edificio, que a su vez se relaciona con el barrio, y cómo para sobrevivir en el futuro tendremos que vivir en comunidad, nos tendremos que ayudar los unos a los otros o seremos esclavos literalmente, ¿no? Para poder liderar nuestro propio futuro, lo que tenemos que hacer es desconectar, o sea, estar conectados digitalmente mientras producimos localmente, ¿no? La idea, en mi libro también hablaba de las crisis de la producción del trigo de Rusia. Si había un incendio en Rusia, el precio de los alimentos subía. Y es lo que nos está pasando ahora con las guerras, ¿no? Yo creo que, Miquel, para terminar, tú decías que soy siempre optimista y realmente el optimismo viene, hace 10 años lo era más, porque en realidad estas transformaciones las podíamos hacer en positivo, porque queríamos. Pero es que ahora las vamos a tener que hacer porque debemos, porque es la única solución, ¿no? Es decir, es mucho mejor hacer una transición suave e inteligente porque uno quiere, que no hacer una transición obligada casi porque no tiene que comer, ¿no? Y desde este punto de vista yo creo que a las ciudades le hemos de pedir más cosas, han de volver a ser productivas, a los edificios les hemos de pedir más cosas y básicamente yo creo que esta es la idea, poder reinventar cómo deben ser los edificios del siglo XXI, qué nuevos atributos deben tener. Ya tenemos un lavadero, ya tenemos un aseo, ya tenemos un armario. ¿Y qué más hemos de tener? Pues tenemos que tener un lugar para producir energía, para producir alimentos, para fabricarnos cosas, y esto debe formar parte de los derechos de cada persona, ¿no? Y esto se representa precisamente en los edificios de la vivienda colectiva. Sí, ya hace años que eras pionero junto con Rifkin ¿no? De reivindicar la generación de energía propia a partir de todo el tema del nitrógeno que ya en su momento era muy revelador. Ana Pujané, gracias por juntarte también a esta mesa sobre vivienda. En esta primera vuelta, pues me gustaría que nos compartieras también tu experiencia y sobre todo me interesa pues una cierta reflexión sobre esas viviendas, digamos, casi, no sé si isomorfas, pero casi que con un programa no definido, ¿no? Como un modelo de transformación de la vivienda en el que pierden en su búsqueda, digamos, de funciones, pierden esos atributos que tenía la vivienda burguesa, ¿no? Que eran espacios predeterminados o especializados a esa condición multiusos que eventualmente pudiera ser como también para adquirir o adaptarse a unas nuevas necesidades o a una diversidad de lo que antes también hablaba Nick, ¿no? La condición de un usuario mucho más diverso. Sí, dejarme, bueno, primero de todo dejarme disculpar por la accidentada conexión. Estoy viajando estos días con los estudiantes y hemos tenido un imprevisto y he tenido que seguir corriendo al aeropuerto antes de lo previsto. Así que en cualquier momento bajaré también del coche, ya me disculpo, pero no quería faltar a la reunión. Ha sido un placer escuchar tanto a Enrique como a Pablo, como a Nick, como a Vicente. Muchas de las reflexiones que tenía en mente ya se han citado. De hecho, Pablo ya empezaba a introducir el tema de la diversidad de estructuras familiares y de los cambios sociales que estamos viviendo. También Anik lo ha comentado y eso es quizá uno de los trabajos, aparte que no lo hemos hecho mucho en el despacho, pero que se está haciendo mucho también en el área de Barcelona, tanto en el área metropolitana como en la ciudad de Barcelona, se está potenciando mucho la perspectiva de género, entendida desde el punto de vista tipológico sobre todo. Y en ese sentido sí que estamos viendo como, a diferencia de la vivienda moderna, respondiendo a tu correo, ¿no? La diferencia de la vivienda moderna, en la que había un tipo, tenemos que abogar por estructuras que son mucho más flexibles o resilientes o que son capaces de cambiar. Entendiendo, como bien decía Anik, que hemos de construir sobre lo construido. Es decir, que cuando hablamos de tipología siempre tendemos a pensar en la tipología de planta nueva, pero que hemos de entender cómo esas tipologías o esos modelos se adaptan a las diferentes estructuras que ya existen. Y en ese sentido, la accesibilidad no pasa únicamente por un cambio tipológico, sino que también pasa por un cambio legislativo.
También el movimiento moderno se basaba mucho en la vivienda mínima, como entender que a través de la arquitectura podíamos economizar la vivienda, y ahora estamos viendo que la economía de la vivienda no únicamente depende de la arquitectura, sino que depende de toda una legislación, de todas las políticas que hemos de entender que han de estar en diálogo con la arquitectura. Accesibilidad, yo creo que lo que quería añadir a la conversación quizá, que creo que falta quizá hoy, es que la accesibilidad no únicamente también es una accesibilidad tipológica, sino que y económica, sino que a primer momento, ¿no?, de entrada a una vivienda, de tener acceso a una vivienda, sino que también es una accesibilidad a lo largo de la vida. Y en ese sentido, por eso se ha de trabajar mucho, estamos ya trabajando mucho en cómo estas viviendas han de ser accesibles económicamente a nivel de mantenimiento. Disculpadme un minuto. Voy bajando el coche, esto es accidentado máximo. Quiero decir que las viviendas hemos de conseguir que los diseños reduzcan el coste de mantenimiento de estas viviendas. Y eso es el gran cambio, yo creo, a nivel social y arquitectónico, que estamos viviendo en estos últimos años, y que hemos de entender que es una accesibilidad también de habitabilidad posterior. Es decir, cuánto económicamente cuestan estas viviendas de mantener, y eso está plenamente vinculado a un momento de cambio climático. Es decir, que no, la relación es lo que es más interesante de la situación que estamos viendo ahora, es que todo es interseccional. Es decir, que la perspectiva de género es interseccional con la accesibilidad económica, y que es interseccional con el impacto medioambiental. Y en ese sentido, creo que la interseccionalidad que comento también va más allá de la propia arquitectura a nivel físico, y que entran otros factores que son el político, el legislativo, que son importantísimos. Y quizá aquí, para dejar mi conexión accidentada hoy, dejaré abrir la discusión, y en cualquier caso mejoraré mis comentarios vía email, os enviaré mejores comentarios, mejor argumentados. De acuerdo, Ana, muchas gracias. Vamos, los había invitado a una hora, no quiero abusar de su tiempo, sé que todos están ocupados y el tiempo es algo muy valioso, pero no quisiera desaprovechar esta oportunidad para una segunda vuelta. Les pediría breve, concisa, con proyección de futuro. Es decir, el mismo Le Corbusier en algún momento pensaba que la arquitectura nos ayudaría a conseguir la felicidad y el bienestar humano. ¿Podemos seguir pensando de ese modo o de un modo puntual? ¿Qué papel creen que puede seguir jugando o puede jugar la arquitectura en el futuro en el proceso de transformación de la vivienda, de generación de un hábitat digno y que de algún modo pueda incorporar algunas de estas ideas que ustedes apuntaban? Breve y proyección de futuro. Enrique, si te parece, empezamos por el mismo orden. Bueno, lo tienes apagado. Es que estaban golpeando aquí, me fui a pararan de martillar. Bueno, yo ya adelanté en este sentido. Decía que esta forma de producción, la producción social, donde la gente es el sujeto, y donde hay una relación interdependiente también con el arquitecto, nos da una muy interesante para el futuro. Sobre todo cuando se produce organizadamente, porque esto que también se mencionaba mencionaba Vicente, de esta necesidad también de construir, de partir cosas, ¿no? Es fundamental. En producción social se comparte las decisiones, se comparte todo, se comparte, ¿no? Tenemos experiencias. Hicimos una experiencia en 1900, este año se cumplen 50 años de esa experiencia.
una cooperativa bastante conocida en la Ciudad de México, Palo Alto, que tiene una forma de propiedad inspirada en las cooperativas uruguayas, por cierto, que también es algo que no hemos hablado mucho, la propiedad misma, ¿no? No es una propiedad individual, es una propiedad colectiva. Sacas la tierra del suelo, enfrentas la especulación, que ha sido una de las cosas que precisamente mencionaba a Nick, lo que estamos viviendo actualmente, el desalojo de la gente pobre, mandándola afuera en plena pandemia, un desastre, ¿no? Cuando tú puedes trabajar de otra manera con la gente. Y hemos estado trabajando esto por muchos años y esta experiencia de Palo Alto nos dio la pauta de varias cosas. En primer lugar, que el trabajar organizadamente, por ejemplo, la cooperativa tenía y tiene una condición muy importante. Las decisiones las toma el colectivo, no las toma el presidente de la cooperativa. El presidente de la cooperativa gobierna obedeciendo, ¿no? Y la otra es que no hay líderes. Por supuesto, siempre hay líderes. Quiere decir que no hay lo que en nuestros países, que un líder se apropia de todo y echa a perder los procesos colectivos. Entonces se mantiene el sentido colectivo y esto lleva a tomar decisiones bastante sabias, ¿no? Otra cosa que quisiera yo decir para ubicar mejor las cosas es que en este momento histórico en que está una situación ambiental muy crítica, la crisis sanitaria, etcétera, tenemos que reinvertir los postulados, ¿no? No es la persona humana individual lo fundamental. Lo fundamental es la vida y somos parte de la vida. No estamos ajenos a eso. Si pones la vida al frente, ponemos lo comunitario en segundo lugar, porque formamos parte de una comunidad humana, y en tercer lugar nos ponemos nosotros, cambia el sentido de las cosas, incluso cambia el sentido de la propiedad. Ya no es la propiedad individual para que yo tenga y garantice mi futuro, sino que comparto con los demás incluso la cuestión de la propiedad. Y esta propiedad de Palo Alto, en la zona más rica de la ciudad, les ha permitido defenderse 50 años de las presiones inmobiliarias brutales, ¿no? Y creo que ¿qué futuro tiene la arquitectura? Yo creo que la arquitectura lo que tiene que ver es precisamente entender estos procesos complejos. Ya lo señalaba también Ana, es una visión compleja de las cosas, integral y compleja, donde todo se relaciona con todo. Donde yo digo, hay tres cosas que tienen que integrarse, pero integrarse verdaderamente, no hacerse por pedacitos. Es lo sociocultural, lo socio que quiere decir la organización, la conciencia social, etcétera. Lo cultural, porque es nuestra manera de vida, es ser humano y es lo que está al frente de todo. Segundo, estaría los lugares y el medio ambiente. Las características de los lugares en los que trabajamos, que son específicas, diferentes, pero también cómo preservamos el medio ambiente, cómo preservamos la vida en el planeta. Pero cómo lo hacemos viable económicamente. Tenemos que generar acciones económicas que fortalezcan este proceso, pero ligadas a lo mismo. Por ejemplo, a nosotros se nos ocurrió mucho en el Palo Alto, nadie quería financiarlo. Consigues un poco de dinero para materiales y con ese dinero lo que se hizo es que la gente produjera sus propios componentes pagados para que se pudieran quedar en la comunidad, fortalecer su economía y a la vez resolver su vivienda. Esto lo hicimos con varios componentes y eso se puede seguir haciendo. Requiere una tecnología adecuada, apropiable y apropiada a estos procesos. No cualquier tecnología. Hay quien piensa en la gran tecnología reproductiva de las cosas.
Nosotros pensamos en tecnologías que se adaptan a las realidades concretas, al posible manejo que tenga la gente de ellas. Algo que decía Vicente también en cuanto a materiales que justamente trabajen sobre el medio ambiente, que garanticen mejorarlo, preservarlo, que garanticen también la participación, que garantice que su producción fortalece la economía de la gente. O sea, hacer círculos de este tipo. Entonces, el arquitecto está metido ahí, es parte del asunto, no es el gran genio, tenemos que mucho más modestia y ser parte de estos procesos. Pero les puedo garantizar por mi experiencia que es la cosa más divertida, ¿no? Yo sigo trabajando a los 85 años feliz de la vida en estas cosas porque se trabaja con la diversidad, con la riqueza humana, con el intercambio de saberes, de actitudes, y se va descubriendo, por ejemplo, tenemos un grupo de nuestra coalición que trabaja en comunidades indígenas en el campo, con comunidades que cada una tiene sus expresiones culturales y su naturaleza muy diferente. En México es un país muy diverso. Bueno, no verán ustedes un solo proyecto igual al otro. Todos son totalmente distintos, de una calidad arquitectónica, porque también le pone calidad. Muchas veces eso también se olvida en que nace esta producción social, se olvida de la calidad arquitectónica. No, la calidad arquitectónica es fundamental, pero está al servicio de estos procesos, ¿no? Entonces creo que pues por ahí está el asunto, ¿no? El meternos en este momento a una visión mucho más compleja, mucho más rica, mucho más interdependiente de las cosas y ser el proceso, ¿no? Yo, por ejemplo, en la asesoría les digo, no necesitamos solo asesoría de arquitectos, necesitamos asesoría social. Si la gente va a ser el sujeto, necesita también manejar el dinero, saber manejar los recursos, saber administrarlos, y necesita también fortalecer su economía. Entonces, todo eso conjunto ya lo estamos practicando en algunas situaciones y resulta muy interesante, muy transformador. Y en esta perspectiva que señalaba tempranamente Vicente, de un cambio profundo de nuestra sociedad, mucho más sencillo, pero a la vez más rico en elementos, ¿no? Y donde pues, la arquitectura se enriquece mucho también. Bueno. Muchas gracias, Enrique. Sigamos, Pablo, si te parece, enfocándonos en ese esfuerzo, digamos, siempre complejo, siempre difícil de prever, de pronosticar, pero con perspectiva, digamos, con vocación visionaria, ¿dónde puede actuar la arquitectura en ese proceso para construir una idea contemporánea de vivienda colectiva? Sí, mira, yo creo que tanto Vicente como Anik y Ana hablaron de la importancia de nuevas tipologías, de nuevos prototipos, de adelantar y testear nuevas formas de habitar. Y creo que si queremos hablar de proyección a futuro, claramente hay un elemento aquí que es crucial y que marca una diferencia muy grande desde lo que es la vivienda del siglo XXI, que tiene que ver con la transformación tecnológica, la transformación digital. Cómo las nuevas tecnologías están cambiando paradigmas. Ya lo vimos respecto al consumo de entretenimiento, música, ¿verdad? Cine, lo vimos en el paradigma del transporte con el surgimiento de las aplicaciones de transporte y movilidad, lo vimos en el mundo laboral con el cowork y más encima con el teletrabajo una vez que se consagró en pandemia, y tiene que llegar el co-living.
De hecho, el CEO de Airbnb comentaba el otro día en una entrevista que nunca les había ido tan bien como durante la pandemia porque se extendieron las estadías más tiempo, la gente se está moviendo con esta cosa de la ubicuidad y ya no está quedándose 2 días, sino que están quedando 3 semanas o más en distintos lugares. Pero claramente, si queremos hablar de vivienda colectiva, tenemos que encontrar de qué manera se encarna en proyecto, en obra física y también en un sentido de vida doméstica, el potencial de las nuevas tecnologías, esta posibilidad ecualizadora de llegar a acuerdos entre personas. Y claramente esto radica en un nuevo comunitarianismo que todavía no lo conocemos. No es el Fanalsterio de Giza ni New Harmony, es algo nuevo y por eso valoro mucho el trabajo que Vicente hizo en el concurso, las investigaciones que tanto Anik como Ana están haciendo. Y claramente, y esto ya lo decía don Enrique, esto apunta a que este cambio de paradigma también va a tener cambios en la regulación, cambios en el financiamiento y en los modelos de negocio de cómo vemos la vivienda. Creo que va a surgir con mucha fuerza la propiedad cooperativa, y las cooperativas de vivienda tienen mucho espacio para crecer en países en desarrollo como Chile, por ejemplo. Vemos que Holanda, 2 de cada 6 viviendas son ¿verdad? En base a cooperativas con renta o arriendos protegidos. El tema del uso compartido de ciertos recintos, de ciertos programas, de ciertos espacios que originalmente estaban pensados para el uso familiar, pero ahora puede, ¿verdad?, compartirse basado en un sistema on demand, tal como lo plantea Vicente en algunos de sus proyectos, creo que es clave. Y luego viene acompañado con la transformación digital, y creo que ahí también viene una oportunidad de futuro, la crisis y la acción ante el cambio climático. Las viviendas tienen que proveer eficiencia energética, eficiencia hídrica y reducción de viajes, y tal como decía Ana, además hacerse cargo de los costos operacionales, no solamente el construirlos y el que sean eficientes en su construcción, sino que en su ciclo de vida, porque ahí es donde las familias y los usuarios muchas veces pagan los costos más altos. Sí, al final el mayor costo de la vivienda que se ha producido en México y en Chile de interés social en los últimos años es el costo del transporte. ¿Por qué? Porque se construyó alejada de las oportunidades. Y para ello, este nuevo paradigma y estos nuevos pilotos tienen que además llevar de la mano la integración social como una condición necesaria. Y esa integración me refiero no solamente al multiétnico, multigénero, multiingresos, multicultural, sino que también multietario. Cada vez, digamos, vamos a tener población más envejecida, jóvenes, digamos, con familias jóvenes, y por lo tanto, cómo articular que haya coexistencia y que esa coexistencia genere valor compartido dentro de las comunidades. Creo que eso se puede trabajar y pilotar desde la arquitectura, y en ese sentido veo con mucha esperanza y expectativa que pronto muchos de estos pilotos pasen de la utopía a concretarse, porque tal como lo estamos viendo, la transformación digital está acelerando procesos donde la regulación y las empresas y los intereses económicos están llegando tarde, y aquellos que primero pilotean pueden fallar, pero también pueden dar saltos cuánticos. Así que veo muy promisorio este espacio para innovar, y creo que el camino es más o menos por el que están trabajando muchos de los que están aquí participando. Muchas gracias, Pablo. Anik, ¿cómo ves esta proyección a futuro? Creo que es una pregunta bastante difícil de responder con tanta certeza, perdón. Y creo que tiene que ver mucho con empezar trabajando una metodología que nos acerque a entender esas proyecciones a futuro. Y creo que esas metodologías tienen que ver con, a mi punto de vista, con varias vertientes que tiene que basarse en una investigación rigurosa de lo que sucede ahorita, ¿no? Y entender las crisis en las cuales estamos participando, las crisis a las cuales nos enfrentamos, que no solo son a nivel estructural, entendiendo las condiciones básicas de la producción del hábitat, sino también a un nivel político, generando un vocabulario en el cual el arquitecto me parece debe estar muy al pendiente de no solo en
en una esfera muy limitada, sino entendiendo cómo nuestras acciones, ya siendo puntuales, podamos consolidar propuestas a largo plazo a partir de estas acciones de infraestructura que van siendo graduales y que pueden empezar a exponenciar ciertos puntos de mejora de la vivienda, y no solo de la vivienda per se, hablando del espacio doméstico, sino de la vivienda y su contexto inmediato. Otra parte de la metodología, creo que es importante hablar de una reformulación y, de la vivienda como tal, que es parte de lo que me interesa a mí, que es justo hablar de esta como mutación del espacio arquitectónico a partir de una vida colectiva, y es algo que mencionaba Vicente, que tenemos que enfrentarnos a entender cómo nuestros espacios domésticos no solo son producción de una domesticidad, sino también son producción de energía, son producción de cambios de nuestros hábitos, que también son hábitos que obviamente pues, no son los mejores, porque claramente una vivienda pues, contamina bastante, es mucho más uso de energía, de recursos, de basura, y si es colectiva pues puede mejorar ese tema, ¿no? También otra parte importante de esta metodología para entender cómo podemos acercarnos a la planificación de una vivienda a largo plazo y a futuro es la comunicación. Y eso es importantísimo, entender que no solo podemos actuar desde nuestra posición como arquitectos, desde una perspectiva individual, sino de una parte en la cual entendamos que es una actividad que debe de tender a ser multidisciplinaria. Es decir, tenemos que tener diálogos constantes con los órganos institucionales que toman las decisiones importantes en cuanto a vivienda, transporte, infraestructura, etcétera, que hoy en día yo lo veo constantemente, es casi inexistente, difícil, compleja, porque hay muchos intereses de por medio y casi siempre el interés no está enfocado en los grupos vulnerables. Y eso es algo que a mí me parece muy, muy importante. También creo que otra parte importante de la metodología es entender el potencial transformativo, como mencionaba, de la vivienda céntrica en las ciudades, el abandono, la reconversión, sino también hablar de la vivienda periférica y la interacción con el medio ambiente, y no solo ver las áreas residuales como un residuo, sino también ver el medio ambiente con su tenacidad como un espacio de infraestructura que puede servir para la creación de espacios que sean mucho más independientes, autogestivos y a un nivel territorial y geográfico en donde podamos mejorar las condiciones complejas del hábitat y también en esta multidisciplinaridad entender esta emancipación de las formas dominantes dirigidas por fuerzas económicas y políticas que van desintegrando tejidos sociales profundos. Entonces, bueno, creo que entendiendo una metodología que no solo venga desde nuestro quehacer arquitectónico como una práctica individual, tiene que ser algo que sea mucho más plural, diverso, estratégico, con estrategias puntuales que a largo plazo sean mucho más potentes y consolidadas, y que logremos crear nuevas formas del habitar que tengan que ver muchísimo más con el contenido. Y bueno, para mí eso es algo que me interesa, y creo que es una intuición de cómo enfrentarnos al tema de la vivienda a futuro y a la generación de la vivienda que va a enfrentar, que enfrenta muchas crisis, y creo que a partir de estrategias y de transformaciones y de entender las tenacidades de los espacios ambientales de la Ciudad de México en particular, ¿no? Hablando de las barrancas, etcétera, en las cuales tenemos un gran problema serio, no solo de vivienda, sino de contaminación. Creo que podemos llegar a mitigar el tema de la falta de vivienda, pero también de la falta de infraestructura y
de servicios que al final de cuentas, logrando un diálogo entre instituciones que se dedican tanto a la parte ambiental como a la parte de vivienda, podamos lograr tener un diálogo importante para generar una vivienda que tenga un contenido serio, importante, y que sea una vivienda que logre ver a futuro y contemple la diversidad de la creación bueno, la diversidad tipológica la cual vivimos hoy en día, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ani. Para cerrar, Vicente, hemos hablado de términos de lo cooperativo, espacios compartidos, de usos múltiples, de transformación tecnológica, viendo al oráculo. ¿Para dónde vamos, Vicente? ¿Qué podemos hacer desde la arquitectura en esta cancha? Bueno, yo, que siempre he sido muy pesimista, yo creo que todas las grandes transformaciones se han producido después, como decía Enrique, después de las grandes crisis. Ahora hemos tenido unas grandes crisis, pero aparentemente no ha sido suficientemente grande. Yo creo que tenemos realmente un futuro bastante incierto, porque los populismos, las dictaduras, etcétera, están creciendo en todo el mundo, ¿no? Entonces creo que la única fuerza de alguna manera está precisamente en la comunidad, ¿no? En compartir, en colaborar, ¿no? Y esto viene de alguna manera de una cultura, ¿no? Con la cual nosotros hemos trabajado siempre mucho, ¿no? Con la idea de dar herramientas a la gente para que hagan cosas, ¿no? El hacer vuelve a ser importante, y yo creo que me gusta pensar en cómo la cultura digital hacker, previo a la comercialización del mundo digital, construía la utopía de construir una sociedad mejor, ¿no? Desde este punto de vista, yo creo que, como decía Marshall McLuhan, la vivienda es el último refugio, la última piel de los individuos, y es de alguna manera donde tenemos que reflejar en primer lugar nuestras aspiraciones. Y yo desde este punto de vista creo que la arquitectura en estos momentos de cambio es una de las herramientas fundamentales, ¿no? Porque creo que el futuro es o el metaverso o tu casa, ¿no? Es algo que es totalmente comercial, impersonal, no tuyo, donde tú eres una especie de marioneta que estás vistiendo unas gafas cada día, o bien es una mesa de madera con un panadero que es tu vecino y una gallina que tienes cerca y que te pone unos huevos. Y precisamente creo que hemos de encontrar el placer de construir todo esto de manera racional, ¿no? Me encontré gallinas en el piso 13 del Brooklyn Grange, que es la cubierta agrícola más grande de América, ¿no? Y seguramente serían ilegales en muchas ciudades, ¿no? Tener seguro gallinas en Barcelona debe ser ilegal, ¿no? Me encontré gallinas en algunas zonas suburbanas en Shanghái que estaban a punto de ser destruidas, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, estamos desasfaltando las calles cuando vamos a África y allí las están asfaltando, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que reimaginar la idea de futuro, por un lado. Creo que el mundo, como decía también Jaime Lerner, tiene muchos relojes al mismo tiempo, ¿no? Todos creemos que vivimos en 2022, pero no es así. Es decir, hay gente que está haciendo cosas que nosotros hacíamos hace 20 años, y en África, como digo, donde estoy empezando a trabajar, en realidad están con sueños y aspiraciones que teníamos nosotros hace 50 o 60, ¿no? Entonces creo que un tema fundamental es construir comunidad. O sea, esto que estamos haciendo ahora de hablar con gentes de diversos continentes y culturas, creo que el mundo del futuro solo podremos resistir, podremos construir en positivo si somos capaces de construir y de trabajar creando comunidades de conocimiento, de trabajar en foros educativos, a través de revistas, a través de institutos, a través de escuelas que permitan que haya más gente que quiere trabajar a favor de este futuro
compartido, ¿no? El que se haga es muy importante, pero el cómo se haga es todavía más importante. Entonces tenemos que empoderar a la gente para poder trabajar de manera colectiva a nivel global, donde este nuevo estilo internacional ya no sea unificador, sino sea diversificador, ¿no? Esté basado en el empoderamiento de todas las comunidades en todo el mundo, ¿no? Como último dato os diré que si creemos los datos de las Naciones Unidas, para el año 2050 vivirá el 69% de la población en ciudades y seremos 9.600 millones. Quiere decir que en los próximos 30 años hay que urbanizar más de 1.000 millones de personas. Es decir, hay que construir un Madrid cada mes en los próximos 30 años. Y esto es un proceso de urbanización brutal que en parte va a ocurrir entre otros lugares en África y en Latinoamérica, también en Asia, y yo creo que es fundamental que nos armemos de argumentos, de proyectos, de amigos que nos ayuden a ser más fuertes frente a las fuerzas de los metaversos y las fuerzas de la economía que quieren aplanar el mundo y hacernos de alguna manera esclavos, hacernos que no seamos líderes de nuestro propio destino, ¿no? Brutal, muy buen cierre, Vicente. Recuerdo el título de ese libro de Denise Scott Brown cuando propuso titulado Armados de Palabras, Armada de Palabras en su caso. De momento con estas palabras nosotros vamos a armar el texto para publicarlo en junio. Vamos a transcribirlo, se los compartiremos porque pues, siempre puedan revisar un poco en qué quedó, y les agradecemos a todos mucho, Pablo, Enrique, muchas gracias por compartir. Anik, Vicente, creo que empezamos de día y ya es de noche detrás de tu ventana. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias a todos, Miquel. un gusto. Pablo, Enrique, Gracias, Anik, Andrea. Bye. Un gusto a todos. Que estén Gracias, muy Enrique. bien. Nos vemos.